Buenas tardes, abogada. Le voy a hablar sobre el derecho laboral, el que está contemplado pues en nuestra Constitución de la República, que está en el capítulo 5, desde el artículo 127, que nos dice que toda persona tiene derecho al trabajo, a escoger libremente su ocupación, a renunciar a ella, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Nos dice que las leyes se rigen entre patronos y empleados y estos son netamente de orden público. Nos dice también que tiene varias garantías, entre ellas la jornada diurna ordinaria de trabajo, que no excederá de 8 horas diarias ni de 44 horas a la semana. La jornada nocturna ordinaria de trabajo no excederá de 6 horas diarias ni de 36 a la semana. La jornada mixta ordinaria de trabajo no excederá de 7 horas diarias ni de 42 a la semana, y todas estas jornadas se remunerarán con un salario igual al de 48 horas de trabajo. La remuneración de trabajo realizado en horas extraordinarias será conforme a lo que dispone la ley. O sea que si tenemos menos horas, igual se le va a pagar conforme a 48 horas. A ningún trabajador se le puede exigir el desempeño de labores que se entiendan más de 12 horas en cada periodo de 24 horas sucesivas, salvo los casos calificados por la ley. Al trabajo igual corresponde salario igual, sin discriminación alguna, siempre que el puesto, la jornada y las condiciones de eficiencia y tiempo de servicio sean también iguales. El salario debe pagarse con moneda de curso legal. Los créditos a favor de los trabajadores por salarios, indemnización y demás prestaciones sociales serán singularmente privilegiados de conformidad a la ley. O sea que todo lo que hagamos conforme a lo que es su salario, sus indemnizaciones, sus prestaciones, todo tiene que ir regido conforme a lo que nos diga el Ministerio de Trabajo. Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo fijado periódicamente con intervención del Estado, los patrones y los trabajadores suficientes para cubrir las necesidades normales de su hogar en el orden material y cultural, atendiendo las modalidades de cada trabajo, a las particulares condiciones de cada región y de cada labor, al costo de vida, la actitud relativa de los trabajadores y los sistemas de remuneración de las empresas. Como lo decía anteriormente, todo esto, todo lo que es el ámbito económico conforme a nuestros empleados debe ser regulado por, en este caso lo estamos hablando en nuestra Constitución y también con nuestro Código de Trabajo. El salario mínimo está exento de embargo, compensación y deducciones, salvo lo dispuesto por la ley, atendiendo obligaciones familiares y sindicales del trabajador. Una persona que gana el salario mínimo no puede ser embargado porque ya sabemos que quedaría totalmente corto de lo que es el mismo. El patrón está obligado a cumplir y hacer que se cumplan en las instalaciones de su establecimiento las disposiciones legales sobre higiene, salubridad, adoptando las medidas de seguridad adecuadas en el trabajo que permitan prevenir los riesgos profesionales y asegurar la integridad física y mental de los trabajadores. Como todo patrón, tiene la responsabilidad de que sus empleados cuenten con las medidas de seguridad, con las medidas de higiene, que tengan todo lo que ellos necesitan para poder trabajar en un lugar que esté en las condiciones adecuadas, donde la integridad física de ellos no pueda ser dañada. Los menores de 16 años y los que hayan cumplido esa edad y sigan sometidos a la enseñanza en virtud de la legislación nacional no podrán ser ocupados en trabajo alguno. No obstante, las autoridades de trabajo podrán utilizar su ocupación cuando lo consideren indispensable para la subsistencia de los mismos. En este caso, si se requiere contratar a un menor de edad, el Ministerio de Trabajo hará un estudio si en realidad es considerable dárselo para cumplir con necesidades, o si no, no lo puede contratar sin este debido permiso. El trabajador tendrá derecho a disfrutar cada año de un periodo de vacaciones remuneradas, cuya extensión y oportunidad serán reguladas por la ley. También lo que es las vacaciones también son reguladas por la ley, y sabemos que van de acuerdo al tiempo que el trabajador tenga de desempeñar en la empresa. Los trabajadores tendrán derecho al descanso remunerado en los días feriados que señale la ley. Esta determinará la clase de labores que no regirá esta disposición, pero en estos casos los trabajadores tendrán derecho a remuneración extraordinaria. Se reconoce el derecho de los trabajadores al pago del séptimo día. Los trabajadores permanentes recibirán además el pago del 13º mes en concepto de aguinaldo. Y la ley regulará las modalidades y forma de aplicación en estas disposiciones, aunque sea un día
de descanso también debe ser pagado, al igual que es el aguinaldo y el 14º mes, que ese también se les tiene que hacer pago a los empleados. La mujer tiene derecho a descanso antes y después del parto. Aquí conocemos el PO y el prenatal, que la mujer cuando esté en su estado de gravidez o de gestación, se le dará el tiempo para que ella tenga reposo y pueda estar en casa antes de recibir a su bebé y después de recibirlo. Los patronos están obligados a indemnizar al trabajador por los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales de conformidad con la ley. Como lo decía el artículo anterior, que el patrono está en obligación de brindarle la medida. Si en este caso el trabajador tiene un accidente de trabajo, el patrono está en la obligación de indemnizar al trabajador por el mismo. Se reconoce el derecho de huelga y paro y la ley reglamentará su ejercicio y podrá someterlo a restricción especial en los servicios públicos que determine. Los trabajadores y los patronos tienen derecho conforme a ley a asociarse libremente para los fines exclusivos de su actividad socioeconómica social organizando sindicatos o asociaciones profesionales. En este caso, el empleado tiene el derecho de unirse a un sindicato sin que su patrono se le obligue o que el patrono quiera tomar algo en contra sobre él. La ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y las justas causas de separación. Cuando el despido injustificado surta efecto y firme que sea la sentencia condenatoria respectiva, el trabajador tendrá derecho a su elección a una remuneración en concepto de salario, dejando de percibir a título de daños y perjuicios y a indemnizaciones legales, convenciones previstas a que se reintegra al trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de percibir a títulos de daños y perjuicios. La ley va a garantizar lo que es la estabilidad del trabajo del empleado cuando se le sea despedido sin justificación alguna, ya sea que él desee que se le remunere de manera efectiva o se le reintegre a su trabajo. Se le reconoce al trabajador a domicilio una situación jurídica análoga a la de los demás trabajadores, habida consideración de las particulares de su labor. Los trabajadores domésticos serán amparados por la legislación social. Quienes presten servicios de carácter doméstico en empresas industriales, comerciales, sociales y además equiparables serán considerados como trabajadores manuales y tendrán los derechos reconocidos a estos. En este artículo también podemos ver que este también va legislado en lo que es nuestro Código de Trabajo y de acuerdo a las regulaciones establecidas por el mismo se deben regir los trabajadores domésticos, que ellos estarán amparados por esta legislación social. La ley regulará el contrato de trabajadores de la agricultura, ganadería, silvicultura, de transporte terrestre, aéreo, de mar y vías navegables y de ferrocarriles, de las actividades petroleras y mineras, de los empleados de comercio y el de aquellos otros que se realicen dentro de las modalidades particulares. Estos empleos son regulados también por nuestro Código del Trabajo. Cada uno de ellos pues tiene su regulación en base a lo que ha sido constituido para estas áreas, que ya sabemos que no son de estas áreas que están normalmente dentro de la ciudad, sino que hablamos de la minería, de la agricultura, del petróleo, del transporte, de los ferrocarriles y del marítimo. Los trabajadores intelectuales independientes y resultados de su actividad deberán ser objeto de una legislación protectora. Quedan sometidas a la jurisdicción del trabajo todas las controversias jurídicas que se originan en las relaciones entre patrones y trabajadores. La ley establece las normas correspondientes a dicha jurisdicción y al organismo de ponerlas en práctica. Toda controversia que se genere entre el empleado y el trabajador será regulado por el Ministerio de Trabajo. La ley establece las normas correspondientes a dicha jurisdicción y a los organismos que se deben asistir para que puedan ser puestos en práctica. Las leyes laborales están inspiradas en armonía entre el capital y el trabajo como factores de producción y el Estado debe tutelar de los derechos de los trabajadores y al mismo tiempo proteger al capital y al empleador. El trabajador no puede participar en las utilidades o beneficios de su patrono, pero nunca asumir sus riesgos o pérdidas. El empleado no puede participar de las utilidades y los beneficios que el patrono goce, pero el empleado no puede asumir los riesgos o las pérdidas que la empresa esté pasando. Por lo tanto, el empleador tiene que hacerse cargo, tiene que hacerse responsable de cada beneficio que el empleado o de cada trabajo que el empleado le realiza.
En igualdad de condiciones, los trabajadores hondureños tendrán preferencia sobre los trabajadores extranjeros. O sea que el que es hondureño tiene que tener la prioridad por encima de un extranjero. Con el fin de hacer efectivas las garantías y las leyes laborales, el Estado vigilará e inspeccionará a las empresas imponiendo en sus casos las sanciones que establezca la ley. Sabemos que toda empresa tiene que ser regida por lo que es el Ministerio de Trabajo, por lo tanto se realizarán las inspecciones debidas en cada empresa para ver si en realidad están cumpliendo con lo asignado por la ley o están evadiendo lo que ya está establecido, por lo cual, si es así, se le generará una sanción. El Estado promoverá la formación profesional y la capacitación técnica de los trabajadores, y la ley determinará a los patronos que por el monto de su capital o el número de sus trabajadores estarán obligados a proporcionar a estos y su familia servicios de educación, salud, vivienda o de otra naturaleza. Y este artículo se rige literalmente por la cantidad de trabajadores que tenga dicha empresa.